Ahora pasamos con nuestros presentadores. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Mackenzie compartirá ahora las diapositivas. Me llamo Leslie Orloff. Estoy con NIWAP, con la Universidad American y la Facultad de Derechos. Este webinario es patrocinado por la Oficina de la Violencia contra las Mujeres, el Departamento de Justicia y el Instituto de Justicia Estatal, como también la Red Nacional. Estoy muy entusiasmada con el tema del día de hoy, cómo podemos identificar la trata de personas en las relaciones de violencia doméstica. Hablaremos con varios presentadores, con representantes de la Oficina de la Trata de Personas. Hablaremos específicamente de las cartas y certificaciones de OTIP y el apoyo que tienen estos procesos para las sobrevivientes que se identifican como víctimas de la trata de personas. Como dije, soy Leslie Orloff, directora de NIWAP. Y ahora le cedo la palabra a la comisionada Loretta Young. Soy Loretta Young, comisionada en el condado de Newcastle, en el Tribunal de Familias en el estado de Delaware. Llevo mucho tiempo trabajando con las autas de violencia doméstica, con las visas T, las visas U. También he trabajado con Leslie durante quizá 10 años ya. Ana, soy Ana Isabel Vallejo, rectora asistente del aprendizaje de experiencias y administración en la Universidad de Derecho de Saint Thomas. También he trabajado representando a inmigrantes que han sobrevivido la trata de personas, la violencia doméstica con una ONG en Florida. Lauren, la intérprete se disculpa. El audio está distorsionado y no se puede interpretar en este momento. Lauren, algo ha sucedido con su audio. No sé qué podemos hacer. Bueno, yo puedo presentar a Lauren y luego podemos hacer una prueba de sonido. Me llamo Elizabeth Mitaro. Soy la especialista de la protección y bienestar infantil en la Oficina de la Trata de Personas. Estoy aquí con mi compañera Lauren Devine, coordinadora de la prevención y la protección de menores en la Oficina de la Trata de Personas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, y estamos aquí para hablar con ustedes sobre los beneficios relacionados para los sobrevivientes de la trata de personas. Lauren, ¿puede probar el sonido de nuevo? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este webinario es patrocinado por la Oficina de la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Estatal. Escucharán las perspectivas de el profesorado y no representa la perspectiva del Departamento de Justicia o de estas otras instituciones. Les animamos a utilizar el chat y la función de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas durante este webinario. Les animamos a hacer sus preguntas. Trataremos de responder a sus preguntas durante la sesión. Luego también tendremos otras oportunidades para interactuar. Si son jueces de tribunales estatales, les invito a que se unan a la red de incidencia nacional. El chat está en el enlace. Comisionado Yang, ¿quiere hablar un poco sobre nuestra red? Somos un grupo que tiene como propósito educar a otros jueces. Tenemos sesiones con compañeros, varios webinarios cada martes, el primer martes del mes. Tenemos también talleres sobre la trata de personas en los tribunales estatales. Contamos con miembros en 42 distintos estados y territorios. El 7 de noviembre y el 5 de diciembre tendremos sesiones. Únanse a nosotros, por favor. Y NIWAP también participa en proporcionar la capacitación necesaria para la red nacional. Proporcionamos capacitación en cuanto a una variedad de temas relacionados con los sobrevivientes de la violencia doméstica, de la agresión sexual,
de la trata de personas, el abuso infantil, etcétera. Así que se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna duda. Ustedes también se pueden unir a la comunidad de práctica para abogados de derecho familiar, para defensores de víctimas. También tenemos para defensores y fiscales conectados con la fuerza del orden público. Para comenzar, pensé que podríamos hacer una encuesta breve para ver quién está aquí con nosotros el día de hoy. Mackenzie, ¿puede compartir la encuesta, por favor? Así que podrán responder para avisarnos si son personal de un tribunal, defensores de niños o víctimas, abogados, personal del orden público o de la fiscalía o otro. Si indican otro, pueden utilizar el chat para decir de dónde están conectados. Veo que aproximadamente el 50% ha respondido. Compartiremos ahora el resultado. El 3% han dicho que trabajan para el tribunal, el 33% son defensores, el 33% abogados, el 4% orden público y el 27% ha dicho otros, es decir, intérpretes, asistentes jurídicos, trabajadores sociales, etcétera. Gracias por estar aquí con nosotros. Al final de la sesión de hoy, van a poder identificar las víctimas de la violencia doméstica y del abuso infantil que también han sido víctimas de la trata de personas por razones laborales o sexuales. Podrán informar sobre casos de la trata de personas en familias a la oficina de OTIP. Podrán ayudar a víctimas de la violencia sexual o violencia doméstica, inmigrantes que han sufrido de trata de personas para que tramiten sus solicitudes para recibir apoyo de OTIP. También podrán identificar cómo la trata de personas ocurre en familias y en otras relaciones para poder otorgarle a las víctimas alivios migratorios y otros beneficios como también servicios estatales. 2 de cada 5 casos de trata de personas que se le informan anualmente al Grupo de Trabajo Federal involucra el tráfico o la trata de menores por propósitos sexuales. En aproximadamente el 62,7% de los casos que involucran a menores, la persona que está traficando al menor es un pariente del menor, a veces padres, tíos, tías, etcétera. El 45,8% de los casos son los padres. El 65% de los niños víctimas de la trata de personas vienen de casas o hogares inestables. Casi el 20% tienen una historia de negligencia infantil. Creo que estas estadísticas no son una sorpresa para nosotros si trabajamos con las familias de manera frecuente o si tenemos experiencia en el ámbito de la trata de personas. Siempre son las poblaciones más vulnerables que son los blancos de esta actividad. El 82% se identifican como mejores mujeres, el 12% hombres, el 6% minorías de género, el 73% adultos, el 27% menores, el 43% de las víctimas son ciudadanos y residentes, el 57% inmigrantes. El tipo de trata de personas que vemos, el 71,7% es sexual y el 16% es laboral. Estas son estadísticas de las líneas de apoyo nacionales. Es importante tener el contexto. Queremos que al salir de este webinario, ustedes puedan entender realmente la importancia de ir más allá con estos casos de violencia doméstica, de negligencia infantil, de otros tipos de abuso que ocurren en las familias para identificar a las víctimas de la trata de personas. ¿Cómo es que identificar a los sobrevivientes, sean menores o adultos, cómo es que esto podría beneficiar a sus clientes si los identificamos como una víctima de trata de personas y no tan solo de violencia doméstica o de abuso infantil? Veo en el chat
que están hablando del tiempo de procesamiento que es más rápido para la visa U en comparación con la visa T. No, es lo opuesto, Leslie, para la visa T en comparación con la visa U. Muy bien, así que podrán tramitar una visa T. Y Ana, adelante, me puede ayudar con esto si lo desea. Si la mayoría de personas han indicado que también pueden recibir distintas prestaciones públicas durante este momento de crisis, esto permite que la persona pueda tener mayor estabilidad en su vida. Y también, si se procesa más rápidamente la visa, tendrán el permiso laboral. También podrán tener esta ruta para realmente poder recibir los servicios que necesitan. Sí, y alguien mencionó los servicios que ofrece la oficina de OTIP, que luego explicaremos en mayor detalle. ¿Algo más que desea agregar en este momento, Ana? No. Para darles una idea de cómo funciona esto, si pueden identificar a una víctima que cumpliría los requisitos para la visa U, para VAWA o para alguna visa especial de menores, pueden identificar a esta persona como víctima de la trata de personas para que pueda acceder a los beneficios. Vemos que este proceso sería 3 a 5 años más rápido para que puedan acceder a los auxilios alimentarios como los food stamps en inglés, y vemos que acelera el proceso por décadas para las víctimas que tienen visa U y las personas que tienen el SIJS. Así que puede marcar una diferencia para los sobrevivientes con los cuales están trabajando. Tenemos un webinario específico que cubre este tema. Pueden hacer un clic en este enlace que ven en pantalla. Lo que la persona recibe varía dependiendo de su estatus migratorio, si tienen esta solicitud ante la oficina de OTIP, el estado en el cual se encuentra, etcétera. Así que hemos creado herramientas que pueden acceder a través del mapa de beneficios. Si identifican a alguien como víctima de trata de personas, podrán ver la diferencia que marca para el acceso de beneficios para esa persona específica en su estado. Ana. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se arroja luz en cuanto a estos casos de la trata de personas en el tribunal y lo terrible que sufren estas personas. Ah, perdón, Ana. Está bien, pero me alegra que ha dicho que esto se suele ver en el tribunal, porque es así. Y aquí vemos un gran ejemplo de cómo se ven estos casos en el tribunal o un entorno de violencia doméstica. Cuando estábamos hablando de esto, yo repasé las declaraciones de mis clientes para ver cómo es que estos casos suelen presentarse o cómo se han identificado los casos. La víctima venía a Estados Unidos, huía de abuso violento de su padre. Vino de un país centroamericano donde el padre de ella la había estado abusando sexualmente desde que tenía 8 años. Ahora tenía 18 años. Ya había tenido un aborto por que le habían obligado a tener. El que el traficante era el jefe del hermano de ella, la llamó y le dijo que existía una oportunidad que ella fuera a trabajar para él en su compañía y que él la ayudaría. Ella comenzó a organizar su viaje, se le agotó el dinero que tenía en el viaje a Estados Unidos, fue interceptada por las autoridades mexicanas y la devolvieron a Guatemala. Ella no quiso volver a su casa, así que ella llamó a la persona que le había dicho que la iba a ayudar y pidió ayuda. Esta persona luego le organizó el viaje de regreso a Estados Unidos, pagó todo. Ella se encontró con las autoridades migratorias aquí en Estados Unidos, fue detenida. Él se comunicó con un abogado para representarla y viajó a Texas para recogerla una vez que el abogado
había podido obtener su liberación de la detención. Ella estuvo en un lugar una noche y luego de camino a Florida, él la violó, se la llevó a ver a su hermano tan solo unos 10 minutos y luego dijo que era la esposa de él y la encerró en un apartamento. Después de esto, fueron 7 años de una violencia doméstica. Ella tuvo 3 hijos con él. Él se la llevaba a ella al trabajo, pero estaba con ella todo el tiempo. Incluso la llevó a trabajar en la compañía de construcción mientras ella estaba embarazada con su primer hijo. 2 semanas de tener su segundo hijo, la volvió a llevar al trabajo y siempre la tenía encerrada. No he terminado aún. También fue abusivo con los niños. En una de las golpizas con los niños, el niño volvió al colegio y él le dijo al niño que si la profesora preguntaba, que dijera que era el hermano el que le había pegado. Pero él le dijo a la profesora que el papá le había pegado. Y es así que los servicios de protección infantiles se involucraron en el proceso. No identificaron el caso como uno de trata de personas en ese momento, sino que luego sucedió otro incidente de violencia doméstica una vez que la profesora había aprendido sobre esto. Ella llamó al 911, la policía acudió, eventualmente detuvieron al señor en este caso y ella fue remitida al refugio. Una vez que ella estaba en el albergue recibiendo terapia, ella divulgó la relación que tenía y ella compartió que el abuso en parte era que él la obligó a ella a trabajar por él y no le pagaba. Así que la terapeuta identificó este caso como uno de trata de personas y después de esto comenzaron a trabajar en el caso como uno de trata de personas. Bueno, en este próximo caso también teníamos una situación donde se veía un caso de violencia doméstica, donde teníamos una persona que llegó con un visado de trabajo y acabó eh, trabajando en la casa de un amigo de una persona con la cual que pensaba que iba a llegar a entrar en Estados Unidos. Fue forzada a trabajar desde las 6 de la madrugada hasta las 6 de la noche y también hasta las 11 cuando había que entretener a las personas y solo ganaba un importe muy pequeño, unos $400 por mes y también tenía que cuidar de 2 niños y se le pagaba unos $200 o $100 del mes, dependiendo de lo que la mujer del eh, jefe quería ah, pagarle. Y a ella no le permitían salir de la casa a no ser para ir a la iglesia. Entonces fue en la iglesia que tuvo una conexión con su novio y que pudo planificar su salida de esa situación. Pero más adelante este novio se vuelve abusivo y unos ah, y ella la violó en varias situaciones. En una de estas situaciones donde él fue muy violento, ella llamó al refugio diciendo que necesitaba ayuda. Ella se le remite para tener más apoyo en materia del caso de violencia doméstica y en ese momento se puede o tiene una cita con las autoridades para contar un poco y ahí empezó a contar cuál era su situación y que era una situación, un caso de trata humana. Y con eso, nuestro cliente
nos declaró que no podía hablar por teléfono, se le amenazó en varios momentos, em, que si ella salía de la casa, pues se le denunciaría con la policía, también se le retuvo el pasaporte y estas personas hicieron que ella viviera en el garaje de su casa. Entonces era muy importante tener en cuenta que si no hacemos preguntas a las personas sobre su estado de migratorio, pues muchas veces no vamos a saber cuál ha sido su experiencia. Próximo. Y en este tercer caso que tenemos, ya hemos hablado hasta ahora de dos casos donde teníamos violencia doméstica. Y en este caso teníamos el traficante o la persona que estaba trabajando con trata y luego otra persona que estaba lidiando con abusos laborales. Luego, en este otro caso, tuvimos una situación donde una persona huyó y la persona que le ayudó a huir, que era su novio, abusaba de ella. Entonces, en este sentido, la trata no estaba relacionada con la violencia doméstica, pero en este último caso tenemos una persona que es de origen jamaicano y llega a Estados Unidos como niña y vivió con sus padres que eran abusivos y acaba en la custodia de sus abuelos. En este caso, los padres abusivos eh, acaban siendo asesinados y sus abuelos y tíos acaban cuidando de ella y de su hermana. Esta señora a los 16 años huyó de casa y se relacionó con una persona de manera romántica y esta persona acaba poniéndole y forzándole a trabajar como prostituta. Entonces, en ese sentido, es víctima de violencia doméstica y también del abuso doméstico de sus abuelos y al final víctima de violencia doméstica en su nueva relación. Entonces, aquí tenemos, después de 10 años de vivencia con este novio, ella tuvo que salir, se consiguió una salida, pero tuvo que continuar dando y mandando dinero a su jinetero. Y con eso ella acaba también embarazándose y e- ella busca ayuda para su hija a través de DACA. Entonces, en ese momento le pidieron impresiones digitales, las huellas digitales para que ella pudiera tener acceso al DACA, pero con eso pudieron empezar una investigación para saber más de sus antecedentes. Entendieron su edad y también sus detenciones y también que a ella se le había detenido en varios momentos cuando era joven. Con esta información, ella se llamó a la FBI para comenzar una investigación. Y en ese sentido, hay diferentes rutas por las cuales las personas consiguen entrar en contacto con el sistema y muchas veces las personas ni piensan que son víctimas de la trata humana. Pero en estos tres casos tenemos trata sexual, trata de personas y abuso sexual. Siempre en todos los casos hemos visto abuso sexual, así como violencia doméstica y trata laboral.
Y ahora le voy a dar la palabra a la comisionadora para que pueda hablar un poco más sobre esto. Sí, mira, este es un caso que yo tuve en mi tribunal hace unos años y cuando lo vi por primera vez en papel, dije, no, esto es una cuestión de la violencia doméstica, porque tenemos una persona extranjera que está casada con una persona nacional o americana. Y con eso yo le pregunté, ¿usted sabe cuál es su estatus de migratorio? Y ella no lo sabía y no sabía cuál era el estado de su caso migratorio. Y esta es una de las técnicas de control de los traficantes o de las personas que practican la trata. Entonces, muchas veces le amenazaba con una navaja para mantenerse en el hotel donde se estaban quedando. Siempre le quitaba todo el dinero que ella había ganado en el trabajo y esto me hizo pensar que era una cuestión de violencia doméstica con un caso de el visado U, pero luego él hace algo que entra en contacto con nosotros con un caso de divorcio y él dijo que el divorcio le causó una baja en su en vida económica y que él había perdido mucho dinero. Y con eso, y cuando estaba contando su historia, pues eso me llamó bastante la atención porque le, yo pensé que había un problema. Entonces, habíamos pedido que hubiera un intercesor para la víctima y también cuando era el momento de el agresor entrar en el tribunal, no compareció. Entonces, lo que sí que entendimos más adelante era que era un casamiento, un matrimonio forzado y cuando la persona estaba en la casa, la suegra tenía que salir y, la, y cuando el marido volvía a casa, se le preguntaba a la víctima si ha hecho su trabajo o no, y muchas veces no lo había completado porque la suegra la había escondido y no permitido hacer el trabajo. Entonces esta niña o la víctima acabó llevándose una bofetada. Y, y con esto llegamos a tener servicios mm, y que y intercesores que entraron en contacto con la víctima y cuando le pedimos a dar su testimonio en el estrado, en el tribunal, alguien le preguntó, ¿qué pasaría si yo matara a alguien? Em, pues entonces todo el mundo se quedó patidifuso, pero ella se estaba riendo. Entonces la cuestión había cambiado bastante. En todo caso, las personas, nosotros tenemos dificultad de entrar en contacto con las víctimas. Hay muchas relaciones falsificadas o falsas. Hay todo tipo de maneras de esquivar el sistema, pero con eso también tenemos otras maneras de encontrar estas víctimas. Pero muchas veces lo que vemos son unas víctimas muy vulnerables y eso es lo que buscan los agresores. En estas diapositivas verán que el Departamento de Seguridad Nacional ha proporcionado algunas pautas para poder identificar cómo funciona la servitud involuntaria, casos como los que hemos abordado aquí. En la información hablan de la servidumbre involuntaria y de cómo pueden calificar las personas para la visa T si se demuestra que ha sucedido este tipo de abuso en sus familias. Y hablan de utilizar
cierto patrón que obliga a que las personas estén en ciertas condiciones. Si no hacen lo que el traficante desea, sufrirían violencia, abuso psicológico u otros daños. Y tenemos aquí unas diapositivas para resumir cómo es que sucede esto. El Departamento de Seguridad Nacional utiliza estas pautas para demostrar que han sucedido estos casos de servidumbre involuntaria. Buscan casos de lesiones físicas, de coacción, ya que reconocen que también podría ser a través de abuso psicológico. Leslie, si podríamos detenernos un segundo, es extremadamente importante entender que no tiene que ser violencia física, sino que son casos donde vemos esta intersección con la violencia doméstica y el abuso, pero ese es tan solo un ejemplo, pero no es necesario tener abuso físico. Podría ser una amenaza, podría ser el abuso del sistema jurídico. Por ejemplo, en el ejemplo que yo compartí, le decían a la víctima que ella iría a la cárcel porque la iban a acusar de haber robado ciertas cosas y que ella, por consecuencia, sería deportada. Eso es suficiente para poder establecer que existe cierta amenaza para establecer esta condición de servidumbre involuntaria para el propósito inmigratorio. A veces es un poco más difícil que el Departamento de Justicia pueda proceder con un caso, pero es importante mencionar que no es necesario tener abuso físico. Claro que sí. Eso es extremadamente claro en las políticas y los reglamentos. Podría ser servidumbre doméstico, podría ser explotación, puede ser una pareja, un padre, familia de algún tipo. A veces vemos que básicamente simplemente se requiere de esta condición de servidumbre. Los casos que compartimos arrojan luz en cuanto al hecho de que las personas se sienten coaccionadas y que no tienen esta libertad de actuar. Y estas políticas nos brindan varios ejemplos de cómo puede suceder. Puede ser, por ejemplo, trabajar horas laborales que no son razonables sin tener en cuenta la salud o la energía de la persona, que la persona no puede controlar sus sueldos. Aquí vemos ejemplos, ciertas condiciones de vivienda. El Departamento de Seguridad Nacional reconoce todo esto como señales de trata de personas para los casos migratorios. ¿Algo más, Ana? No, yo creo que ya lo he mencionado todo. Es importante tener esto en cuenta. En uno de los ejemplos yo dije que la víctima vivía en un garaje. Si viven en el garaje en Florida, sin el aislamiento correcto, sin los muebles, por ejemplo, una cama, podrán ver cómo las condiciones de vivienda también son parte de esta coacción. La persona está viviendo bajo estas circunstancias en condiciones que no son apropiadas y eso es lo que realmente importa. Adelante. ¿Podemos continuar con la encuesta aquí? Bueno, en vista de las situaciones que han escuchado en cuanto a la trata de personas, ¿han trabajado con clientes que piensan que podrían haber sido víctimas de la trata de personas? Sí, trata de personas, sí, tráfico con propósito laboral, sí, trata de personas con el propósito sexual y laboral. No. Parece que el 50% han respondido. El 50% ha dicho que ven sí la trata de personas con propósito sexual y laboral. Tan solo una minoría han dicho no.
Los otros respondieron que vieron una o la otra. Comisionada Young, adelante, por favor. Tiene el micrófono apagado. Bueno, estos son los casos que vemos en nuestro tribunal. Es en estos casos que hemos podido identificar el caso de trata de personas. A veces no hemos podido continuar con el procesamiento, pero hemos identificado casos de trata de personas y lamentablemente la mayoría de nuestros casos están aquí representados. Aquí vemos informes, bueno, las estadísticas de nuestros informes de la trata juvenil. En el 2022 identificamos 23, tenemos tan solo 3 condados en Delaware. Newcastle County es como el condado más empresarial. Luego tenemos Kent County y Sussex County es más rural, con mucha agricultura. Los datos nos muestran aquí que hemos hecho un mejor trabajo identificando a las víctimas de la trata de personas. Estamos identificando a más personas con el paso del tiempo y también hemos visto que muchas de las víctimas son traficadas por sus familias. Adelante, por favor. Bueno, queríamos hablar con ustedes sobre los hallazgos que queremos incluir los jueces en las autas que podrían ser útiles en los casos de la trata de personas. Realmente no puedo dejar de destacar los detalles. Tenemos que incluir las bases fácticas, las leyes, responder a todas las preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde. Esto es para el propósito de los casos migratorios y a nivel estatal también queremos tener todos los detalles y garantizar que si es un menor se pueda volver a ubicar en un lugar seguro. Es útil tener esta información como referencia y también hacer alusión al modelo que incluirán en su presentación las presentadoras de la oficina OTIP. Quizá no sea posible incluir todos los hechos en el momento que se presenta el caso. Debemos entender que esta auta que se emitirá será el fundamento del caso. Este representa los cimientos. Si están haciendo un hallazgo más allá de duda razonable que la trata de personas ha sucedido en este caso, podrán incluir todos los detalles. Están emitiendo una auta penal y se debe cumplir con la carga de las pruebas. En los casos civiles, realmente depende del tipo de caso. Quizás tenemos PFA, donde utilizamos una preponderancia de pruebas, pero tenemos otras audiencias donde incluimos a alguien, por ejemplo, en un registro de protección de menores. El estándar sería un poco más bajo para un caso como ese. Así que podrán hacer su hallazgo, pero quizá no tengan todos los hechos que querían para poder probar un caso de trata de personas. Dado la capacitación, ya saben cómo es que queremos avanzar con esto. Queremos facilitar más investigaciones, más hallazgos y claro, queremos tener lo necesario para que las víctimas puedan tramitar sus casos con la oficina de OTIP o con otras entidades. En algunos de estos casos estamos redactando una auto que podría ser vital. Esto podría hacer que el caso avanzara, garantizar también que el menor esté en una ubicación segura o hacer que el que ha cometido el delito, que en este momento simplemente es un sospechoso, que no se pueda comunicar con otros menores. Muy bien, Ana, cuando hablamos de lo que tenemos disponible, cuando hablamos de las víctimas de la trata de personas, para las visas T, debemos poder demostrar que esta persona ha sido víctima de la trata, es decir, que es alguien que ha proporcionado sexo o que ha trabajado bajo condiciones forzosas, que este servicio se ha proporcionado bajo condiciones forzosas
o por razones de coacción, es decir, que obligaron a la persona a proporcionar actos sexuales o actos laborales de cualquier tipo. Si la víctima es menor a los 18 años, no debemos mostrar que ha existido esta condición obligatoria para cualquier persona que ha sido víctima de la trata de personas o que ha tenido que proporcionar sexo por cualquier otra cosa de valor. Y debemos tener en cuenta que este intercambio también incluye el sexo a cambio de vivienda, el sexo a cambio de alimentos, el sexo a cambio de un teléfono. Así que debemos hablar con la víctima y debemos saber, por ejemplo, cuáles eran las condiciones del sobreviviente en cuanto a ese encuentro sexual, específicamente cuando estamos trabajando con jóvenes vulnerables a los cuales le están ofreciendo vivienda y luego les dicen que deben participar en estas acciones sexuales. Quizá ni siquiera se den cuenta de lo que está sucediendo. Sí, última diapositiva, por favor. Perdón, está bien. La persona ni siquiera, tal vez ni siquiera se dé cuenta que están brindando sexo a cambio de algo de valor. Así que es importante prestarle mucha atención a cómo es que la persona explica que terminaron proporcionando este tipo de servicio. La persona debe demostrar que están en Estados Unidos por el proceso de trata de personas, es decir, que la persona fue traída al país por su traficante o está aquí por la trata de personas. Eso puede incluir colaboración en una investigación o con la fiscalía. A veces tenemos casos donde la víctima puede escaparse, va a su país de origen y el orden público trae a esa persona de vuelta para colaborar en una investigación o porque vienen a testiguar en el juicio. En esas situaciones, la persona estaría en Estados Unidos por razones de la trata de personas. Una víctima que escapa vuelve a su país de origen y luego vuelve a Estados Unidos y no pueden conectar eso a la situación de la trata de personas. Esa persona quizá no pueda demostrar que están aquí en Estados Unidos por razones de la trata de personas. A menos de que la persona sea una víctima de la trata de personas sexual o sea menor de edad, existe un requisito para que la persona cumpla con ciertos requisitos razonables del orden público. No tenemos una definición de lo que es razonable, pero sí tenemos definido lo que no es razonable. No es razonable solicitar que alguien que ha sufrido trauma físico o psicológico que colaboren en una investigación. Les puedo dar un ejemplo de un cliente. Mi cliente fue víctima de la trata. Sufrieron en un caso y le daba convulsiones porque habían sido abusados. No había nada malo, pero tratamos de tener una entrevista, pero esta persona sufría de convulsiones, así que no era razonable continuar con las entrevistas porque estábamos poniendo el bienestar de esta persona en peligro. La persona también debe comprobar que han tenido dificultades extremas y lo bueno de la visa T es que pueden tener un estatus de residente permanente en Estados Unidos después de haber estado en Estados Unidos con visa T durante 3 años. O si la investigación se completa, podrán solicitar una residencia permanente después de recibir la visa T. También pueden hacer la petición para familia. Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ¿quiere que yo continúe aquí con la presencia continua? Sí, y luego pasamos a la siguiente parte. Muy bien, continua presencia. Este es un mecanismo disponible para el orden público. Pueden tramitar la visa T y eso avanzará con la Oficina de Inmigración en Estados Unidos, USCIS. Toma aproximadamente 12 a 18 años antes de que adjudiquen la visa T. Existe un mecanismo bajo las leyes migratorias que permite que la persona reciba
protección antes de que se emita la visa T, y esto se llama presencia continua. Ese proceso permite que la víctima obtenga un permiso laboral. La víctima obtiene permiso para permanecer en el país mientras la investigación y el procesamiento de este caso continúa o está pendiente. También es importante destacar que no se debe determinar que esa persona es totalmente o un 100% una víctima. Para la presencia continua, se debe demostrar que esta persona podría ser testigo potencial y víctima potencial de la trata de personas. Así que no se debe comprobar totalmente que esta es una víctima de la trata de personas, porque mientras se está demostrando esto, este mecanismo de la presencia continua permite que esa persona permanezca en Estados Unidos. La persona que permanezca en Estados Unidos tendrá este permiso durante un periodo de 2 años, se podrá renovar, y es un mecanismo que controla la fuerza del orden público. Significa que lo controla el FBI, como también el Departamento de Inmigración, ICE, la oficina también de las investigaciones de seguridad nacional tendrán que pedir esta presencia continua con la presencia de la entidad que esté investigando este caso. Así que es importante identificar quién está trabajando en el estado para que puedan ver cuál es el mecanismo correcto o cuál sería la agencia correcta para pedir la presencia continua dependiendo del tipo de caso. Una vez que se otorga la presencia continua, la oficina USCIS notifica a la sede, notifican a HHS para emitir la carta de certificación. Con esta carta, la persona, el sobreviviente, podrá acceder a los beneficios. Esta es una manera para que la persona pueda tener un estatus legal en Estados Unidos para trabajar y acceder a estos beneficios. Concluyendo estas partes de la sesión, ahora pasamos a las representantes de HHS y la oficina OTIP. Cuando identificamos a una persona menor de los 18 años, OTIP emite cartas de elegibilidad. Hablarán de esto en más detalle. Estas cartas permiten que las personas puedan obtener beneficios igual si no tramitan un caso migratorio. Si tramitan un caso, mientras esperan que se otorgue el caso, podrán recibir acceso a beneficios y servicios. Los adultos tendrán que continuar con una espera hasta que reciban la visa T, y tendrían que tener una presencia continua. Y ahora le cedemos la palabra a HHS. Y por eso es que es importante identificar a los adultos y a los niños lo más antes posible, igual si son abogados, defensores. Alguien más preguntó en el chat si habían muchos casos fraudulentos involucrados con la trata de personas. Es difícil porque debemos tener algún informe para el orden público. Yo no he visto muchos casos donde vemos estas denuncias fraudulentas de ser traficados a Estados Unidos. Muchas veces es que no se identifican como víctimas de la trata de personas. No estamos buscando la trata de personas cuando encontramos a personas que tienen nuestros servicios. Muy bien, y creo que este es un buen punto para pasar ahora con las ponentes de la Oficina de la Trata de Personas OTIP. Podrán responder a las preguntas que se han hecho hasta ahora, y podremos escuchar más sobre los procesos que tienen para identificar a las víctimas de la trata de personas y cómo ayudar a las sobrevivientes. Gracias, Leslie. Gracias por la invitación. Espero que mi audio ahora no cause problemas como antes. Como mencioné antes, me llamo Lauren Devine y estoy aquí con mi compañera Elizabeth Materi, y estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Como Leslie mencionó, hablaremos sobre el proceso
que incumbe a los menores y a los adultos y cómo funcionan los beneficios. Los adultos necesitan una presencia continua o una visa T del Departamento de Seguridad para poder obtener esos beneficios, pero para los menores el proceso es difícil. Comenzando en el 2008, vemos que el departamento le dio autoridad al Departamento de Salud y Servicios Humanos para conectar a los menores bajo la edad de 18 años a estos servicios. Tenemos el proceso de elegibilidad de menores, tenemos equipo que detecta casos todos los días y hablaremos más de esto, pero en los últimos años recibimos más de 3,000 solicitudes por año para los menores. Así que hablaremos de las tendencias que vemos y de cómo esos casos nos llegan a nosotros. Lauren, me he dado cuenta que su audio está un poco mal. ¿Alguien más escucha eso? Bueno, yo creo que ahora paso al resumen de OTIP y en un momento le cedo la palabra a Lauren. ¿Quieren controlar sus propias diapositivas? Sí, sí podemos hacer eso. Gracias. Hola, me llamo Elizabeth. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por su participación en esta sesión. Estamos contentos de hablar un poco más sobre el proceso. No tenemos mucho tiempo, así que seremos breve. Les daremos un resumen breve sobre nuestra oficina, el proceso de cómo entender las definiciones y las tendencias. También hablaremos del proceso de elegibilidad de menores y la coordinación de servicios. También hablaremos del proceso de certificación de adultos en cuanto a los recursos y las preguntas y ofreceremos otras información según sus preguntas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Nuestra misión es abordar la trata de personas, abordando los sistemas para proteger a los sobrevivientes, ayudándoles a construir sus vidas y ser independientes. Así que nuestro trabajo, nuestra oficina desarrolla estrategias, políticas y programas para prevenir la trata de personas, también poder identificar víctimas y mejorar las condiciones. Y tenemos 3 divisiones en nuestra oficina para hacer eso. Somos parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración para Niños y Familias, y tenemos 3 divisiones en nuestro equipo de protección, prevención e investigación y política. Lauren y yo estamos en división de protección, trabajamos en servicios, asistencia, programas de subvenciones, certificaciones, programas y distintas actividades como la línea de apoyo también. Y también trabajamos con la supervivencia de de las víctimas y también tenemos un grupo de investigación sobre las políticas y también hacemos investigación sobre la trata y la política para lidiar con esta trata. Entonces, para hablar un poco de la trata de niños y jóvenes extranjeros, queríamos colocar aquí unas definiciones y tendencias comunes. Pero antes de empezar eso, quería mostrar un video que es de 3 minutos y nos da una descripción rápida sobre todo lo que vamos a debatir aquí. Entonces voy a reproducirlo. La trata de seres humanos es un problema de salud pública que afecta a los niños de todo el mundo. Los niños pueden verse obligados a trabajar en un restaurante, en la construcción, en una granja o en casa de alguien en otros lugares. Se les puede obligar a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o para saldar una deuda. La historia de cada niño es diferente. En 2000, el Congreso aprobó la ley de trata o TVPA, que protege a todos los niños que viven en Estados Unidos que han sido víctimas de trata, incluidos los nacidos en otros países. A través de la TVPA, modificamos em, las situaciones para las víctimas para que puedan ser elegibles para asistencia. Estos niños reciben una carta de elegibilidad de nuestra oficina y la oficina contra la trata de personas situada en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Con esta carta, los niños pueden solicitar las prestaciones y servicios como Medicaid, asistencia alimentaria, asistencia en efectivo, acogido y otras necesidades a la misma. Si
conoce a un menor extranjero que pueda haber sufrido algún tipo de situación, puede entrar en contacto con nosotros, donde tenemos una red de profesionales y intercesores que pueden remitir estos casos a nuestra oficina en 24 horas para que podamos hacer una solicitud. Y una vez nosotros hayamos recibido esta solicitud de servicios, vamos a investigarlo y también pasárselo a un ah, analista. Y este analista va a ayudarles a estas personas, o sea, un gestor de los casos. Van a determinar si el, el niño sí ha tratado o padecido de algún tipo de trata y también de violencia sexual. Y con esto podemos crear una carta y podemos asegurarnos de que no hay ningún tipo de eh, sexo comercial. Y con eso nosotros podemos emitir una carta y la carta que permite al niño ser elegible. Esto se obtiene información sobre una posible experiencia de trata y siempre se puede presentar una nueva solicitud al niño después de recibir una carta de asistencia provisional al menor y después prestarle los servicios. Muchas gracias por eh, aprender más sobre esto y si quieren entrar en contacto, por favor, háganlo a través de la página web de Shepherd. A ver si está funcionando mejor mi audio. Sí, vale, está mejor. Bueno, fantástico. Vamos a esperar que todo eh, quede bien. Elizabeth, yo sé que ella va a ser una gran moderadora aquí para hacer esta presentación, pero antes de nada quería decir que es fantástico estar aquí junto a todos ustedes. Pero antes de entrar en las definiciones, quería explicar que queremos establecer estas definiciones porque nosotros podemos ayudar y asesorar a la situación de los menores porque muchas veces no siempre tenemos las pruebas suficientes a partir de la policía o otras autoridades. Y la otra cosa que también es importante tener en cuenta es que este tipo de trata no tiene que tener ningún tipo de conexión con Estados Unidos. Por ejemplo, en Honduras, la víctima tuvo que trabajar en eh, cambio o a cambio de ganar algo o tenía que ofrecer servicios sexuales también para ganar algo. Entonces, con esto le crea una elegibilidad a esta persona para que pueda trabajar y recibir un visado T. Entonces, cuando miramos esto y en el contexto de nuestra ley, nosotros tenemos que mostrar que esta víctima haya tenido algún tipo de servidumbre involuntaria o peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud. Y sí, es verdad que nosotros tenemos que hacer todo esto y mostrarlo todo antes del 2000, antes del 18º año de vida de esta víctima. Y con esto podemos ver qué tipos de servicios podemos ofrecer también a las personas mayores de 18. Pero antes de empezar, yo quería dejar muy claro la diferencia entre la trata y el contrabando, porque el contrabando es simplemente un delito ah, o de mover a una persona de un lado al otro, pero la trata incluye también algún tipo de labor o sexo forzado. Y con eso
Si hay trata, pues podemos ver que hay elegibilidad para emitir la carta. Pero cuando es apenas el movimiento de personas es diferente. Pero una vez haya esta prueba de que de que la víctima tuvo que trabajar forzosamente o ah, brindar servicios sexuales, todo eso va a hacer que la persona sea elegible para la carta. Y también hay la situación donde la víctima está siendo amenazada y, por ejemplo, el amenazador dice a la víctima que va a no solo dañarle a la víctima, pero también a su familia. Entonces, cuando vemos esto, em, y cuando vemos que alguien ha sido transportado o traficado hasta Estados Unidos con el fin de un trabajo forzado, allí sí podemos colocarles mm, en la lista de elegibilidad para los servicios. Cuando muchas veces hay una duda sobre si la persona es elegible o no, pero lo que yo les digo es que siempre que tengan la duda, por favor, entren en contacto, porque a veces nosotros podemos ayudarle a estas personas a tener acceso a estos servicios. Y nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para informarles sobre todo lo que tienen que saber sobre este tema. Ahora, Elizabeth, ¿usted puede hablar un poco sobre aquel caso que usted conoce? Yo creo que es muy importante que nosotros hablemos de todo esto. Por ejemplo, cuando hay que pagar el rescate para liberar a la persona, eso crea un caso de trata también. Entonces, muchas veces cuando tenemos la cuestión mm, de trata y de rescate, esto crea una situación bastante compleja. Sí, yo también he visto esto en adultos. Cuando una persona se le ofrece un trabajo cuando llegue a Estados Unidos y esto les ayuda a viajar o hacer el cruce de la frontera, y entonces esta persona se le pone en un albergue y cuando está en el albergue se le pide más dinero aún a esta persona que ha entrado en el país. Entonces, en una situación, yo tuve la experiencia de ver que habían 3 personas y en el albergue y 2 de ellas ganaron dinero suficiente para liberar a a la tercera. Y mientras pasó todo esto, la persona salió y fue a ganarse la vida para poder pagar a los traficantes. Y esta persona dijo, bueno, si ustedes, los que se quedaron, se quedan en casa y trabajan para limpiar y mantener la casa, pues que podrían acabar con su deuda más rápido y salir antes. Pero eso también lleva a todo tipo de situaciones, como por ejemplo relaciones sexuales forzadas para que con el traficante para que esta persona no tenga que tener relaciones sexuales con otras personas. Pero eso crea una situación donde se le fuerza a la persona, a la víctima, a limpiar y también a tener relaciones sexuales. Y esto crea un caso de trata humana para acabar con una deuda o para saldar la deuda. Bueno, muchas gracias. Estas situaciones realmente son muy interesantes porque muchas veces sabemos que un, a un niño o una niña se le alberga en el albergue solo para esperar que esta persona pueda em, o hasta que sea el momento de saldar la deuda.
pero muchas veces no sabemos que también se le ha forzado a ese niño a trabajar. Entonces, por favor, cuando tengan alguna duda sobre sus casos, por favor, entren en contacto con nosotros para que les podamos guiar, para que podamos identificar qué tipo de caso realmente es. Ahora lo que quería hacer era hablar sobre la trata y explotación laboral. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre la explotación laboral y la trata. Entonces, ¿cómo podemos enfocar estas cuestiones de trata y explotación laboral? ¿Y cuándo hay una diferencia entre trata y explotación? Y nosotros hemos tenido muchas conversaciones sobre estas definiciones y una de las cosas que nos ayuda a entender esto es ponernos en el punto de vista del niño o de la niña y decir si este menor se siente forzado a hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, traficar drogas, entre otros, y si sienten algún tipo de amenaza, esto sería un caso de mandarle al niño a un centro nacional. Pero desde que el niño tenga una percepción de que hay una coerción o algún tipo de eh, amenaza, eso es una cuestión de trata, pero la explotación más bien es cuando a un niño no se le paga, no tiene una pausa de vida y quizás las condiciones de trabajo también son bastante diferentes o no son adecuadas. Entonces, con todo esto, nosotros vemos que a veces el familiar o el empleador o un vecino está amenazándole a la víctima con la deportación o con una deuda. Entonces, esto crea una situación donde la víctima solo se siente que puede, donde tiene que trabajar. Entonces, desde que ustedes no tienen una visión muy clara sobre lo que es explotación o trata, por favor, entren en contacto con nosotros. Bueno, lo que nosotros hicimos es que miramos las definiciones en la ley y lo que alguien dijo antes es el modelo AMP, pero el modelo AMP es así. Cuando vemos que un niño está aislado, em, y se le fuerza a trabajar porque si no le voy a matar la familia. Entonces, en esta situación, el niño tiene que trabajar. Entonces, esto es una servidumbre involuntaria. Otra situación es cuando una persona viene a Estados Unidos, pero no trabajan exactamente, pero se le amenaza a esta persona em, con la muerte de su familia. Y aquí lo que podemos llamar de todo esto es el peonaje, porque les endeudamos a las personas y esta persona tiene que trabajar para lidiar con la deuda. Entonces, esto es una manera que nosotros colocamos o clasificamos a estas personas. Y ahora, como solo estamos hablando de los menores, en los adultos, en el medio aquí, en este rectángulo del medio, ya no necesitamos eh, esta información porque ya estamos hablando de menores. Porque, por ejemplo, si se le dice a un niño que le voy a pagar $50 para tener sexo o hacer actos sexuales, pues entonces este niño no ha sido forzado a tenerlo, pero se le ha solicitado el sexo. Pero en otras situaciones, cuando se le terceriza a un niño para que trabaje con otra persona, esto sería em, una solicitud o patrocinio de un menor para que tenga
una relación sexual. Entonces, si miramos la trata de el tráfico sexual de menores, se le ofrece algo de valor a cambio de algún acto sexual que, según la definición de la ley federal en 18 USC 2246, puede ser un acto sexual comercial eh, que se considere contra los derechos de un menor. Por ejemplo, una cosa que siempre les pedimos es que cuando no saben identificar qué tipo de situación o qué tipo de caso es el del menor, pues por favor entren en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarles a entender si ha habido una cosa de valor que se ha dado a cambio de un acto sexual. Y así podemos ver y determinar si se le ha inducido al niño a entrar en este tipo de acto. Más adelante les pasaremos esas diapositivas y ustedes pueden leerlas con más calma, pero ahora no vamos a pasar a entrar en todos los detalles. Pero lo que sí que podemos decir es que fuerza puede ser fuerza física, agresiones sexuales, palizas, confinamiento físico, aislamiento. Y una cosa es que los objetivos, sobre todo cuando hablamos de la violencia sexual y doméstica, que cuando nosotros mostramos que a un niño se le ha confinado o aislado y forzado a tener actos sexuales y repetidamente, hay un nivel de servidumbre. Entonces, con esto podemos decir que estamos hablando de trata laboral y sexual. Y sobre todo cuando pensamos que es un tipo de trabajo diferente de labor normal. Entonces, por ejemplo, en este caso de los actos sexuales. Tendencias que vemos entre los niños extranjeros tiene que ver con el sexo comercial eh, y de transporte ilegal. También podemos ver la criminalidad forzosa y se le fuerza a la víctima a trabajar para saldar una deuda y también hay una serie de trata interfamiliar y también vemos bastante labor forzada en este tipo de transporte en el trayecto hasta Estados Unidos. Aquí tenemos algunos ejemplos de la criminalidad forzosa, porque no siempre lo consideramos en el contexto de la trata de niños, pero muchas veces vemos que los niños son forzados a distribuir o transportar drogas y muchas veces vemos que los niños se les pide quedar de guardia para los miembros de la ganga o de la pandilla. Entonces, con esto se le pide algún tipo de extorsión a estos niños y en muchos casos es difícil hacer el asesoramiento porque muchas veces las personas jóvenes, los niños, se presentan como miembros de la pandilla, pero más adelante entendemos que fueron forzados a ser parte de la pandilla y a participar en la criminalidad forzosa o forzosamente. Entonces, estos son temas que deberíamos considerar, sobre todo cuando no tenemos una ah, idea muy clara de en qué situación están las víctimas. Entonces, yo sé que hay una serie de preguntas aquí. No sé si alguien quería destacar algo. Bueno, sí, tenemos dos preguntas específicas sobre la criminalidad forzosa.
tiene que ver, la primera tiene que ver con la posesión o la pose de drogas y que eso podría tener un impacto en el beneficio que podría ganar este niño en los sistemas. Y luego también tenemos que preguntarnos sobre esto ha tenido un impacto sobre las aprobaciones de los servicios. Sí, buena idea, buenas preguntas. Si vemos que al niño se le ha forzado a entrar en estos actos, pues ahí sí podemos definirlo como un caso de trata laboral. Pero cuando hablamos de la situación de criminalidad forzosa, no tengo una idea muy clara ahora, pero sí que podríamos preguntarles a otras personas, em, pero creo que eso sería muy bueno porque yo tampoco tengo la respuesta y sería interesante tener esta información. Sí, muy interesante. Y lo que sí que tenemos es una serie de exenciones que se le puede ofrecer a las víctimas en diferentes situaciones. Sí, existen exenciones de expulsión que se le puede ofrecer a los niños, pero todo esto depende de la decisión del juez para ver si se le tiene que dar una decisión más favorable al niño en este contexto, sobre todo cuando podemos entender que esta persona no es un criminal, no ha cometido un delito, sino que ha sido forzado a trabajar en estas situaciones criminosas. Y en los casos de la trata sexual, yo creo que es más fácil hacer que esto se apruebe, pero yo creo que te- que tenemos más problemas cuando hay personas transgénero y, y están metidos en la industria sexual, pues esto crea una serie de dificultades y también todo esto crea un, un nuevo miedo para la persona porque se le amenaza de que se le va a deportar, por ejemplo. Bueno, muy bien. Esto ha sido interesante. Gracias, Lauren y Leslie. Ahora yo quería hablar sobre el proceso de la elegibilidad para los niños en OTIP. Entonces, la ley eh, de protección de víctimas de trata, TVPA, en su versión modificada exige que todos los funcionarios federales, estatales y locales informen al Departamento de Salud en un plazo de 24 horas sobre posibles problemas de trata en nombre de menores extranjeros. Y aunque sea más de 24 horas, no pasa nada. Vamos a aceptar estos casos hasta los 18 años de la víctima. Entonces, podemos aceptar esos casos. Y luego, una vez recibida información fidedigna de que un menor extranjero ha sufrido trata de seres humanos, la OTIP exige una carta de elegibilidad al menor o expide esta carta de elegibilidad al menor que le permite solicitar prestaciones y servicios en la misma medida que un refugiado. Entonces, esto es muy importante para ofrecerles estos servicios a cualquier niño que encuentren en su trabajo. Entonces, con esto, nosotros estamos aquí para ofrecer la elegibilidad de los niños para la OTIP y también los servicios de protección de menores. Entonces, funciona así. Una persona teme que un menor extranjero haya sido sometido a trabajos forzados o comercio sexual en algún momento de su vida. No tiene que ser en conexión con Estados Unidos el acto. Y una persona presenta una solicitud de asistencia en nombre del menor en Shepherd, el sistema de gestión de casos en línea de la OTIP,
en un plazo de 24 horas a partir de la identificación de los posibles problemas. El equipo de protección de menores de la OTIP examina el caso, mantiene correspondencia con el solicitante y evalúa si el menor ha sido víctima de trata de conformidad con la TVPA de 2000 en una versión modificada. Y si la OTIP determina que el menor ha sido víctima de trata, se emite una carta de elegibilidad y se le remite a los servicios de gestión de casos. Una pregunta que tenemos es si cada estado tiene una oficina de OTIP. No, es una oficina federal. Ahora, elegibilidad. La OTIP determina que existen informaciones fidedignas que el menor ha sido víctima. Y entonces, cuando ustedes no tienen todos los hechos y no saben si pueden someter este caso o no al OTIP, y lo que yo les sugiero es que sí lo sometan porque a veces eso ya ayuda a empezar el proceso y nosotros podemos pedir más información y tenemos unos 120 días para lidiar con eso. Y en otros casos, cuando estamos hablando de un caso de rescate o otro tipo de transporte ilegal, nosotros podemos mm, denegarlo, pero luego podemos continuar mirándolo porque tenemos hasta los 18 años de edad de este menor para lidiar con estos casos. Cuando hablamos de shepherd o pastor, los solicitantes de casos pueden utilizar Shepherd como plataforma segura para denunciar problemas de trata y presentar solicitudes electrónicas de asistencia, es decir, RFA, en nombre de los menores. Y aquí lo que vemos es el proceso de los informes de la OTIP y la solicitud de asistencia. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden entrar en contacto con el equipo de OTIP. Pueden llamar a este número 202-205-4582 y les podemos guiar para que sepan cómo funciona el proceso, pero también pueden entrar en contacto con nosotros a través de Shepherd y a través de email o correo electrónico. Aquí son los tipos de beneficios a los cuales los menores pueden tener acceso. Todos los estados van a variar el tipo de asistencia que brindan a los menores, pero para tener más información pueden entrar en contacto con nosotros, pero aquí lo que sí que vemos es que tenemos vales de alimentación, Medicaid y otros servicios de refugiados, por ejemplo. Y esto puede ayudar a las personas lidiar con su situación. Entonces, así les brindamos ciertos servicios. Ahora, cuando miramos a los servicios de gestión, se llama Aspire. Aspire ofrece a los menores extranjeros víctimas de la trata de seres humanos servicios integrales de gestión de casos adaptados a sus necesidades y específicos para la trata a través de la Red Nacional de Proveedores. Esto se divide por región y nosotros podemos recibir los casos directamente desde Shepherd y vienen a nuestra matriz y así nosotros podemos ayudar con diferentes tipos de asistencia, incluida la financiera. Pero ahora, antes de entrar en más detalle, lo que yo quería explicar es que hemos visto un aumento en el número de cartas de admisibilidad emitidas desde el 2001 al 2022. Por ejemplo, en el año 2022 emitimos 2.226 cartas y vemos que es más que nada para los adolescentes, pero también para niños. Y ahora quería también explicar cuál es el proceso de certificación de adultos.
El proceso de certificación de adultos es bastante diferente de aquel de los menores. Un adulto debe recibir un visado T1 aprobado o una presencia continuada CP para recibir una carta de certificación. Esto es lo que les va a permitir tener acceso a aquellos beneficios de que reciben los menores. Pero un adulto sin este, am, esta certificación pueden trabajar con TEVAP, que es una red de servicios dedicados a los adultos, pero el proceso funciona así. La OTIP recibe un visado T o CP del DHS en Shepherd y luego la OTIP envía un correo electrónico al abogado registrado en la especialista en asistencia de víctimas o coordinador y el solicitante presta una nueva solicitud a Shepherd y dice que quieren añadir una solicitud del adulto. El solicitante indica si solicita la gestión del caso y o una carta de certificación y luego la OTIP procesa la solicitud. La carta por escrito y en copia dura necesita o es necesaria. Entonces, hay que realmente asegurarse de que esta carta existe. La carta se le puede pedir antes de que el visado T1 haya caducado. Y si una carta de elegibilidad fue emitida cuando la persona era menor, no se le emitirá una nueva para cuando sea adulto, se utilizará la original, la de hijo de menor. Luego, lo que vemos es que TVAP es el mismo programa que el de Aspire, solo que es para adultos. Luego, las cartas de certificación de adultos emitidas hasta el año 2022, aquí bien pueden ver la tendencia que es bastante parecido, pero no exactamente igual. Ahora, yo sé que tenemos muchas preguntas en el chat. Yo sé que no tenemos muchos minutos, entonces voy a darle la palabra de nuevo a Leslie. Mira, yo solo quería repetir que aquí tenemos mucha información. No se preocupen, vamos a repasarlo todo de nuevo. Pero lo que sí que tenemos que entender aquí es que nosotros que trabajamos con las víctimas del abuso sexual y violencia doméstica, nosotros sabemos que lo esencial es que tengamos o que refiramos o remitamos este tipo de caso al departamento de HHS y así podemos ponerles en contacto a las víctimas con los beneficios. Luego, quiero que ustedes nos escriban y nos digan qué más quieren saber para que nosotros podamos hacer todo lo que podamos para brindarles con toda la información que necesitan. Y si ustedes son jueces, miembros de las fuerzas policiales, cualquier cosa, lo que les animo es que identifiquen la trata de menores, porque ustedes pueden s- marcar la diferencia, sobre todo en momentos oportunos. Es muy importante que podamos tener acciones mucho más rápidas y respuestas tempranas. Entonces, lo que yo quería hacer aquí es agradecerles a el personal de STJ y otros, porque este trabajo que estamos haciendo es muy importante. Por favor, entren en contacto con nosotros para decirnos qué es lo que ustedes quieren aprender en futuras sesiones. Entonces, muchas gracias por todo el trabajo que han hecho. Gracias a su excelencia Young y a Lauren y a Elizabeth por venir a hablar sobre su especialidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos esta experiencia hoy.